amados hermanos que nos ven en redes sociales. Somos la iglesia Jesucristo Rey de Gloria, y como cada martes nos reunimos a levantar un altar de oración, donde oramos, nos quebrantamos, nos humillamos, donde alabamos a Dios, pero también compartimos un momento de la palabra. Y hoy quiero compartir bajo un tema y bajo una pregunta que hemos titulado así: ¿es pecado que la iglesia participe haciendo actividades para recaudación de fondos? Amén. Eso vamos a contestar. Muy bien, vamos a la introducción. En muchas iglesias surgen muchas preguntas, del cual algunas son muy controversiales, como esta, pero si vamos a las escrituras podemos contestarla. Ahora, algunos hermanos se preguntan esto: ¿es pecado realizar actividades para recaudar fondos para la obra de Dios? Al querer contestar esta pregunta, rápidamente escuchan, muchos hermanos que están en contra de vender se van a los textos bíblicos que está, anótalo, en Mateo 21 de 12 al 13. También se basan bajo el texto bíblico Marcos 11 del 15 al 17. También habla ahí Lucas 19 45 al 46, y también donde habla en Juan 2 13 17, en el cual en esos cuatro textos describe los incidentes cuando Jesús limpió el templo y a su nombre. Amén. Ahí vemos en esos cuatro textos bíblicos Mateo 21 de 12 al 13, anótalo. Mateo 21 de 12 al 13, luego está Marcos 11 del 15 al 17, luego viene Lucas 19 45 46, y luego viene Juan 2 al 13 al 17, donde Jesús mismo dice la palabra que se enojó muchísimo y lanzó muchas palabras, ¿no?, de exhortación, diciendo, ¿no?, esa palabra, cueva de ladrones, ¿no?, mi templo será llamada casa de oración, y a su nombre, hermanos. Ahora, cuando vemos estos textos bíblicos, claramente se basa y nos empieza a enseñar en contra de hacer algunas actividades. Ahora, algunos consideran que toda actividad de apoyo económico, escuchen, hay algunos que se respetan, consideran que toda actividad fuera de diezmar y ofrendar es incorrecta. ¿Cómo es esto, hermano Luis? Hay algunos hermanos que dicen, la obra solamente se debe sustentar a través de las ofrendas y los diezmos. Bueno, es correcto también, se puede decir que así es. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a descubrir que no solamente de esa manera se pudo sustentar la obra en esos tiempos, ya que Dios muchas veces usa sus medios para poder sustentar su obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Cuando examinamos cuidadosamente las escrituras, encontramos que Dios muchas veces ha usado a personas generosas para sostener su obra, no solamente dando sus diezmos, sus ofrendas, sino también muchas veces trabajando, vendiendo, aún con sus mismos bienes, dándolo para el Señor y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Tenemos que entender algo. Las escrituras no condenan, escuchen, amados hermanos, vender. No condena hacer actividades. Lo que Dios sí condena, y lo que Jesús le hizo enojar, fue que la venta se estaba convirtiendo en ¿qué, hermano Luis? En el centro de la atención en lugar de Dios y a su nombre. Nuevamente repito, lo que a Jesús le enojó en ese momento no fue lo que vendían, sino lo que verdaderamente habían hecho de su casa. O sea, había más atención en vender que en las cosas espirituales y a su nombre. O sea, el centro de la atención ya no era la adoración al Padre, sino era la adoración a la economía. Ya estaban vendiendo, aún ladrones, decía Jesús. ¿Por qué? Porque aún los mismos estibadores decían que aprovechaban ese momento para vender las cosas mucho más de su precio. Como estaba ahí nomás, vendían lo que un palomo costaba tanto, ellos lo duplicaban, lo triplicaban. ¿Por qué? Porque venían muchas personas a poder abolir su pecado. No decían, no, cómprame esa paloma, ¿cuánto cuesta? Y ahí ponían su precio como ellos querían, pues, lo que estaban en el templo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que a Jesús y a Dios condena siempre es que toda cosa que es
más atención que la adoración de Dios, ahí sí no podemos hacer nada, ahí sí estamos fallando al Señor y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, cuando nosotros vendamos algo, la atención no es la venta. Indudablemente va a haber 2 o 3 hermanos apoyando, ¿no? Haciendo esto, y lo demás, toda la congregación, estamos atentos, orando, quebrantando nuestro corazón, humillándolos, alabando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando se sale eso de control, cuando cambia eso y estamos, no, todos clamamos por acá, oye, pero tú no eres designado, ahí sí Dios dice, ahora sí, eso sí no me agrada. ¿Cuántos dicen amén? Propósito de la enseñanza, 3 propósitos. Comprender el principio bíblico del sostenimiento de la obra de Dios, porque Dios ha dado principios bíblicos para sustentar su obra, que son las ofrendas y los diezmos. Eso no podemos negarlo. Número 2, diferenciar entre una ayuda voluntaria y una práctica incorrecta motivada por intereses personales. Ahí nosotros sí no cambiamos, porque hay lugares donde sí piden de ofrenda para todo, o dicen, no, deja esto. Hay tantas cosas a veces que usan los grandes iglesias que han hecho transversal la palabra. Y otro punto número 3, evitar juzgar a los hermanos que con humildad desean colaborar para que por medio, ¿no?, de las actividades se avance en el reino. Y a su nombre, hermanos, ¿quién vive? Punto número 1, Dios siempre ha sostenido su obra mediante la generosidad de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos siervos generosos hay en esta hermosa noche? Bien, desde tiempos antiguos Dios usó las ofrendas y los diezmos para el sostenimiento de su obra. Indudablemente eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Hoy en día se sigue sosteniendo de igual manera su obra, poniendo el sentir generoso de sus hijos de sembrar para la obra del Señor. Si vamos a las Escrituras, vemos muchos textos bíblicos cómo Dios usó a hombres y mujeres desprendidos para poder levantar cosas grandes para Él. Un ejemplo claro nos habla en Éxodo 35:29. Vamos a anotarlo, ese texto bíblico, y vamos a leerlo. Texto bíblico es Éxodo 35:29. Nos habla este texto conocido, en el cual nos dice la bendita palabra de Dios. Éxodo 35:29 nos dice así. Lo tenemos todos. Amén, gloria a Dios. Dice así. Lo tenemos, 35:29, dice así. Lo tenemos, ¿ven? Dice, ya ¿lo tenemos o no? 35:29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por Moisés, quisiesen, trajeron ofrenda. ¿Qué cosa? ¿Obligada? Voluntaria. ¿Fue obligada, mi hermano Villacorta? Voluntaria. Amén. Entonces, desde tiempos antiguos, mis amados hermanos, Dios siempre ha sostenido su obra como ofrendas voluntarias. También nos habla en Éxodo 36:5, más adelante vamos a leerlo. Éxodo 36:5 nos dice así: y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo ha traído poco. ¿Qué dice ahí? El pueblo ha traído mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová había mandado que se haga. ¡Wow! Aquí sí el pueblo se había levantado, hermanos míos, en fe, ya que Dios había mandado ofrenda voluntaria y el pueblo respondió. Y dice la misma Biblia, las mismas Escrituras, el pueblo dio mucho más de lo que necesitaba, y a su nombre. Un ejemplo, imagínate que para comprar un terreno se necesite, vamos a levantar una ofrenda, queremos juntar $100,000. Bueno, gloria a Dios, $100,000, estamos pensando $100,000, entonces vienen las ofrendas, las bendiciones. Cuando nos damos cuenta, no hay $100,000, hay $300,000. ¡Wow! Eso sucedió en ese tiempo. O sea, el pueblo dio mucho más de lo que se necesitaba para la obra, hermano. O sea, era una ofrenda voluntaria, pero generosa, y a su nombre. Hoy en estos tiempos se necesitan esos hombres, esas mujeres agradecidos, desprendidos. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay fe, indudablemente, pues. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe, hermanos míos, es muy importante aún para poder dar, hermanos. ¿No? Porque a veces la fe, si no hay, a veces empezamos a ver nuestra situación, vemos, wow, si doy esto, capaz me falta mañana, y ahí empezamos a meditar, a cuestionar, comeré mañana si doy esta ofrenda, ¿qué será? ¿Se podrá suceder eso?
Y ahí viene, ¿no? Las luchas espirituales, ya su nombre. Ahora, debemos definir qué entendemos, escuchen amados hermanos, por recaudación para fondos de la iglesia. La Biblia deja claro que tanto ofrendar y diezmar es un mandato y una bendición de Dios. Dios ama, la Biblia nos habla, al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Aquel hombre generoso, aquel corazón generoso, Dios lo ve, lo observa. También aún el mismo apóstol Pablo ofrece y da instrucciones a cuánto de ofrendar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? También expresa un gran aprecio, escuchen, por quienes lo apoyaron económicamente, porque el apóstol Pablo muchas veces resaltó a aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas iglesias que lo apoyaron en su ministerio, en su economía, porque aún el apóstol Pablo mismo reconoce algunas iglesias que le empezaron a apoyar en su economía para la obra. Y a su nombre, hermanos míos. Si nosotros vamos a la Escritura, encontraríamos muchos ejemplos cómo Dios usó a iglesias, a hombres, a mujeres de Dios para que sostengan su ministerio, tanto de los apóstoles como aún del mismo Jesús. Punto número 2. ¿Cómo se recaudaban recursos en tiempos apostólicos? Vamos a los tiempos antiguos. Los apóstoles también recibían y usaban sus medios para sustentar su obra, pero no eran guiados de forma humana, sino eran de parte del Señor. Número 1, dice la palabra que ellos recogían y se mantenían por medio de las ofrendas especiales. 1 Corintios 16, del 1 al 2, nos habla una gran verdad. Voy a leerlo rápido. Dice así, 1 Corintios 16, del 1 al 2 nos dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esta ofrenda, amados hermanos, que habla el apóstol Pablo, es la llamada ofrenda para los santos, para los ministros. El mismo apóstol Pablo mandó a separar, ¿no?, para poder sostener al ministerio y a los demás obreros que necesitan, ¿no?, para su alimentación, para su trabajo, para sus viajes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 2, los creyentes, no, uno de los medios también que usaban los apóstoles es que los creyentes compartían sus bienes. En Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35, nos dice esta palabra. Voy a leerlo. Hechos 4, 34 al 35, dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían ¿dónde? A los pies de los apóstoles. Y a su nombre, hermano. Entonces, en esos tiempos había una fe muy tremenda, amados hermanos, que vendían muchos, tenían sus heredades, tenían sus casas y lo ponían a los pies de los apóstoles, hermanos. Tomen para la obra, para que de esa manera se pueda sustentar el ministerio, porque el ministerio también se necesita economía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquellos creyentes, incluso, dice la palabra, vendían sus propiedades para apoyar la obra y las necesidades del pueblo de Dios. Un ejemplo claro, podemos hablar de Dorcas. En Hechos 9:36 dice la palabra que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quería decir Dorcas. Esta abundaba en qué cosa, hermano Luis, en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces, veamos acá un ejemplo de una mujer, una dama. Siempre están las damas ahí, en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre están las damas ahí, siempre. Sí, a veces a las mujeres, amén, chero, vamos para adelante. No, a los hombres un poquito que la piensen. Es su nombre, hermano. ¿No? Entonces ahí vemos una Jope que sustentaba, dice, no, con abundantes buenas obras y también con sus limosnas, hermanos. Amén. Y sabemos la palabra que esta mujer murió, pero luego los apóstoles le resucitaron. Ahora vemos ahí una forma más cómo se sustentaban los apóstoles. Número 3, las iglesias también se apoyaban unas a otras. Según de Corintios 8, del 1 al 4, nos enseña que las iglesias reunían ayuda económica para poder ayudar a los santos que estaban en Jerusalén. Dice la palabra que en esos tiempos había una gran necesidad en Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo en esa oportunidad mandó: vamos a juntar una ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén que está pasando tiempo de hambruna, tiempo de necesidad. Eso lo habla en 2 Corintios capítulo 8, del 1 al 4. Entonces, esto demuestra que la cooperación económica entre los creyentes y los apóstoles
era una práctica bíblica. Entonces, las ofrendas siempre se utilizaban para poder sostener la obra misionera. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ahora, una pregunta acá, como me hicieron hace un poco. ¿Cómo se sostenía el apóstol Pablo, hermano Luis? Pablo utilizó varios métodos legítimos enseñados por el mismo Dios, por el mismo Jesús. Número uno, el más fácil, como se puede decir, trabajaba con sus manos. Y a su nombre. Hechos 18:3. De esa manera se sustentaba el apóstol Pablo. Hechos 18:3 nos dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces el apóstol Pablo, una de las formas en la cual se sustentaba, gloria al Señor, para no ser aprobio, para no ser molestia, muchas veces él usaba sus manos para sustentarse, hermanos míos. Y a su nombre, ¿quién vive? Los eruditos cuentan, ¿no?, que él fabricaba sus tiendas, trabajaba de esa manera para suplir sus necesidades, ¿no?, su alimento, algunos viajes, se manejaba de esa manera. Pero, número 2, Pablo también recibía el apoyo de las dádivas de las iglesias. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 16, nos dice así esta gran verdad. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, y a su nombre. ¿Cómo es esto, hermano Luis? Hace unos tiempos atrás les hablé de la paternidad espiritual. Indudablemente, un padre espiritual está aconsejando, está ayudando, los está amamantando, los está cuidando. Entonces llega el tiempo, llega el momento donde los mismos hermanos sienten de parte del Señor, y a la vez de la palabra, porque lo dice, vamos a sustentar al ministro, al pastor, en ese caso al apóstol Pablo. Y ahí empieza, ¿no?, la sustentación a través de los filipenses. Y el mismo apóstol Pablo enseña y dice, al principio de la predicación del evangelio, ninguna iglesia, escuchen, muchas veces de lejos, ¿no?, ¿cómo será o no será? ¿Será o no será pastor hermano Luis? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Bueno, gloria a Dios. ¿Será buen líder? ¿Cómo nos apacentará? ¿Cómo será? Igualmente el Pablo se presentó, empezó a predicar, y al principio tenía indudablemente trabajar, ¿no? Pero poco a poco, por la necesidad de la obra, llega el momento que ya no puede trabajar, hermanos. El obrero, conforme dice su palabra, es digno, ¿no? Digno de su salario. Entonces, al principio, claro, tiene que trabajar en esto, aquello, pero cuando aumenta la necesidad, empieza a crecer la obra, gloria a Dios, la misma necesidad, los mismos hermanos empiezan a proveer al ministro, a proveer, ¿no?, al siervo, en este caso Pablo. Entonces el mismo apóstol Pablo resalta, antes nadie había al principio del evangelio, pero empezaron ustedes, filipenses, a poder sustentar. Entonces la iglesia de Filipos ayudó económicamente a Pablo a través de sus dádivas. También nos habla en Filipenses 4:18, ahí resalta, ¿no?, pero todo lo he recibido, tengo en abundancia. Más adelante también habla, ¿no?, que él había aprendido a vivir en lo poco y a vivir en lo mucho. Por eso todo hombre de Dios tiene que aprender a vivir en los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Para qué, hermano? Para que no reniegue del Padre, pues. Señor, antes comía mi lomo saltado, ahora ya no como todos los días arroz con huevos, Señor. Comedor, Señor, bendito Dios. Ahora tiene que pasar ese tiempo, hermanos míos, y a su nombre. Pablo no consideró pecado recibir ayuda para el ministerio, sino fue una bendición recíproca. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas. El apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas. Por eso los buenos siervos no estamos siempre ahí persiguiendo los diezmos. No. Siempre nosotros estamos orando, siempre estamos ahí, Señor, toca a los hermanos, glorifícate, Señor, bendice su negocio, papito lindo. Tú mismo pones el sentir, bendito Dios. Será, gloria al Señor, que Dios es el que toca, el Espíritu Santo es quien toca, hermanos míos. Indudablemente ustedes, sabiendo la palabra, también tienen que decir, Señor, tengo que apartar lo que te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice acá, Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces no solamente es bendición para el pastor, para el líder, en ese caso para Pablo, sino para ustedes mismos, porque la Biblia mismo dice que Dios, todo aquel que diezma va a abrir la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde.
y a su nombre. ¿Quién vive? Por eso es bueno, amados hermanos, ser buenos administradores de todo lo que el Señor aparta, te da, y a su nombre, hermano. ¿Quién vive? Un ejemplo claro: si el Señor provee abundantemente, tenemos que dar abundantemente también, y a su nombre, hermano. Amén. Tenemos que ser generosos, desprendidos. Ahora, el apóstol Pablo también enseña que los que sirven el Evangelio pueden necesariamente vivir del Evangelio. Claro que sí, y eso lo habla en 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 al 14. Dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio, y a su nombre, hermano. Hay una ley universal en cuanto al sostenimiento de los hombres que trabajan en su obra, pero aún el mismo apóstol Pablo dice así: yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Yo de nada de esto me he aprovechado. La palabra está ahí, pero aún así yo no me aprovecho, dijo el apóstol Pablo. Hay otros que sí, ministros, que se aprovechan, ¿no? Algunos que lastimosamente han transversado la palabra y wow, ¿no? Empiezan a decirte cada rato: tienes que demar, ofrendar, ¿no? Entonces el apóstol Pablo sabe, y nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, pero aún así el apóstol Pablo no ha usado eso para aprovecharnos de ustedes. Por eso muchas veces el apóstol Pablo, en tiempo cuando quizás el pueblo no respondía, ¿qué tenía que hacer? Necesariamente trabajar, hermanos, y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Amén. Entonces, Dios en su infinito amor conoce la necesidad. Necesariamente el que trabaja en la obra del Señor, a la vez que va creciendo la necesidad en la obra, las visitas, indudablemente el ministro o la ministra no puede costearse solo su alimento, pues necesariamente dice la palabra que tiene que recibir de parte de sus hermanos, ¿no? De la familia de la fe, su sustento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos míos? La Biblia lo habla y hay bendición para eso. Por eso, punto número 4, personas usadas por Dios para sostener su obra. Uno de los primeros hombres de Dios fue Bernabé. En Hechos capítulo 4, versículos 36 a 37 nos dice esto. Nos dice que él vendió una heredad y le entregó todo el dinero para la obra del Señor. Todo el dinero. Bernabé, él tenía una gran casa y él lo puso a los pies de los apóstoles. El primero fue uno de los primeros hombres de Dios que vendió su heredad, hermano mío. Ahora, ¿quién vende su heredad? Un poco con lucha. Uy, mi heredad, bueno, hace todo, lo pensamos, y es su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Otra mujer, o nombre de una mujer, Lidia. Pero esta mujer no vendió su heredad, sino abrió su hogar para apoyar el ministerio apostólico. En Hechos capítulo 16, versículos 14 a 15, nos habla de esta mujer que abrió su hogar para poder sostener a través, ¿no?, de su casa el ministerio apostólico. Por eso es importante dar una casa para el servicio. Es una bendición muy grande, hermanos míos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. La casita que si tú abres, no, la casa, en este caso, nuestra hermana Angélica, nuestra hermana gloria al Señor, María, nuestra hermana gloria al Señor, estamos ahí trabajando. Entonces ella da su servicio. Mis hermanos, pongo a disposición esta parte de mi casa para que se haga culto. Entonces es una bendición que lo haga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Otra mujer llamada Febe, que aparece solamente una vez en toda la escritura, Romanos 16 del 1 al 2, habla de esta mujer Febe, una colaboradora y ayudadora de muchos creyentes. La escritura no dice cómo ayudó, escuchen, no dice cómo ayudó esta mujer a muchos creyentes, al mismo Pablo, pero seguramente una forma de hacerlo, y yo sé que así debe haber sido, es a través de su trabajo, quizás de un alimento, algo, de una manera. Esta mujer fue de ayuda para el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Capaz le dio su casa, en un momento: ven Pablo, vas a descansar, ven, descansa aquí. Pablo, ven, a los ministros, vengan, coman acá hay un poquito para ustedes. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos resalta el trabajo de esta mujer llamada Febe. Le decía mi colaboradora, que me ayudó a mí personalmente, y a su nombre. Pero ¿cómo lo podemos descubrir? Porque el apóstol Pablo la había llamado también diácona, era una diácona Febe.
Y uno de los requisitos para ser diácona es fiel en todo. Y ahí los historiadores, los eruditos, también sacan su conclusión de que esta mujer también era una mujer sembradora, porque necesariamente los diáconos también tienen que ser hombres de fe, también sembradores, dignos también de poder ser desprendidos para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Otro conocido también, Priscila y Aquila, lo habla Romanos 16 del 3 al 4, que ellos apoyaron en el ministerio de Pablo, arriesgando aún su propia vida, hermanos míos. Entonces eran hombres y mujeres que podían hacer cosas grandes para el Señor, sirviendo con lo que ellos tienen, hermanos. Por eso, todas las cosas que tú tienes, que lo pones al servicio del Señor, prácticamente también está diciendo el Señor, esto es mío. Un ejemplo, nuestro hermano muchas veces, nuestro hermano Villacorta, nos apoya con la movilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces él lleva en la movilidad, gloria a Dios, y él se está ganando la bendición espiritual también, hermanos míos. Entonces no es cualquier cosa. Entonces, en el libro de las obras está anotado ahí. Si fuera yo Pablo, escribiera: recomiendo al hermano César Villacorta, que muchas veces me ha hecho mi movilidad, llevándome a muchos lugares para poder llevar al Evangelio. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Así escribiría yo. De igual manera, yo, si fuera el apóstol Pablo, también escribiría así. Recomiendo a mi hermana Martina, que muchas veces me ha abierto la puerta de su casa, me ha brindado alimento, agua, degustación de muchas cositas. Gloria al Señor, la recomiendo. Y así, yo recomendaría a todos, al igual el apóstol Pablo también lo hacía. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de nadie, hermanos. Dios no lo olvida de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor. Por eso el apóstol Pablo, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo era muy diferente a los demás apóstoles. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo era que él valoraba y resaltaba, amados hermanos, quienes andaban con él. ¿Cuántos dicen amén? Los demás apóstoles no le escribieron mucho eso, hermanos míos. A pesar que andaron con el mismo Jesús, no eran muchos así. El único que escribía y recomendaba y resaltaba el trabajo de sus colaboradores, de las personas que andaban con él, era Pablo, hermanos míos. Por eso es importante que nosotros, las autoridades también reconozcan el esfuerzo, la dedicación, el amor de los siervos que están a mi lado, al igual que el apóstol Pablo. Y a su nombre. Ahora, la Biblia también nos habla que hubieron mujeres que también sirvieron a Jesús con sus bienes. Y eso lo sabemos. En Lucas capítulo 8, versículos 2 al 3. Hay muchos eruditos medio locos también dicen: no, ¿cómo va a haber mujeres que sostengan el gran ministerio de Jesús? Pero la Biblia nos habla acá, dice en Lucas 8, versículos 2 a 3, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Muchas de ellas eran mujeres que habían salido de ser endemoniadas, que habían sido golpeadas, atacadas, y ellas en agradecimiento venían y sostenían el ministerio de Jesús, hermanos míos. ¡Qué gran bendición! ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Imagínate unas damas guerreras de Cristo agradecidas, sosteniendo la obra con sus bienes. Servían con sus bienes, dice la palabra. ¿Qué nos quiere decir? De lo que ellas tenían, pues te daban. Toman para la obra, toman, que guste con esto mis apóstoles. Señor Jesús, ahí está parte de mi economía, de mis bienes, te lo entrego en agradecimiento por lo que has hecho, y a su nombre. Por eso Dios siempre resalta a aquellas mujeres que fueron agradecidas para el sostenimiento de sus bienes. Punto número 5. Ahora vamos a la pregunta: ¿es pecado vender algo para apoyar a la obra de Dios? La Biblia no presenta como pecado una contribución o vender algo para sostener la obra de Dios. Si uno en la iglesia, un ejemplo, un anexo, organiza una actividad para el pago del templo, o si en caso una hermana prepara alimentos para una actividad misionera, si un hermano vende algún producto para apoyar quizás una construcción o una campaña evangélica o una actividad congregacional, y lo hace con transparencia, y amor para la obra de Dios, la Escritura no la condena. Y a su nombre, hermano mío. No la condena, hermanos míos. ¿Cómo va a condenar algo que Dios mismo ve, observa, que con mucho amor están trabajando para la obra, para su obra? Lo importante es esto: que en esas actividades que se haga no haya manipulación ni engaño, no haya lucro personal.
blasonal ni robo. No, esto no, que no haya robo. Indudablemente tampoco que se sustituya la fe por negocio. Indudablemente se debe seguir ofrendando, diezmando y levantando ofrendas, pero poniendo en segundo y tercer lugar las ventas. Eso no podemos olvidar eso, hermanos míos. Mi fin mío es que llegue el tiempo en que ya no hagamos ventas ya, que por medio de nuestras ofrendas, tus diezmos, se sostenga la obra del Señor. ¿Cuántos creen que va a llegar ese momento? Dale fuerte palmas al Señor. Ese es el fin, hermano mío. Amén. Que por medio de las ofrendas nada más se sostenga la obra, ¿no? Y el Señor multiplique. Pero muchas veces al principio siempre es así, hermanos míos. Pero ya cuando el Señor empieza a glorificarse, ¿no? El Señor empieza a bendecir. ¡Wow! Nosotros también tenemos que ser dadores alegres. Recordando siempre que todo es voluntario con amor. Ya que una buena administración, escuche, eso es lo que muchas iglesias lastimosamente fallan, la administración. Cuando hay una mala administración, Dios observa, Dios ve. Como Dios es un Dios celoso, lastimosamente corta la bendición, hermanos míos. Y a su nombre. Por eso tenemos que ser buenos administradores. Tan primeramente nosotros, de ser hombres a buenos administradores, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, para que de esa manera, gloria al Señor, Dios siga proveyendo, Dios siga sustentando. Y tú también con la autoridad de Cristo puedes decir: Señor, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de mis diezmos, papito lindo, aquí estoy, Señor, sigue proveyendo, sigue sustentando, y a su nombre. Pero imagínate que tú no diezmes, no ofrendes. ¿Con qué autoridad espiritual puedes orar así? ¿Quién vive, iglesia? ¿Con qué autoridad? Por eso hace poco le hablaba a un siervo, decía: ¿con qué autoridad yo podría decir bien, hermano, si yo no diezmara? Que a su nombre. Todas las semanas de lo que el Señor me da, yo llevo a la iglesia central, le entrego ahí, no, para poder seguir sembrando, hermanos míos. Y a su nombre. Entonces yo sigo siendo un dador alegre, un fiel diezmador, hermanos míos. Por eso hay lugares donde el pastor no diezma, el líder no diezma, igual. Error también causa mucho daño, hermanos míos, en lo espiritual, hermano. Viene la escasez, viene la falta de economía, por eso, y eso también se mueve en el pueblo, hermanos míos. Pero cuando hay un hombre o una mujer de fe que sigue diezmando, ofrendando, dando lo poco que viene ahí, está dando ahí, gloria al Señor. Y a su nombre. Pues la buena administración es buenísimo, hermanos. ¿Quién vive? ¿Cómo creen que pude armar las canastas, hermanos míos? Administrándolo bien, separando, Señor, de todo lo que tú me das. Voy a separar un poquito para poder separar, para armar mis canastas, Señor, con mucho amor para tus hijos. Uy, tengo que honrar a mis damas, tus hijas, Señor. Tengo que separar. Indudablemente, yo ya tengo que proyectarme ya, creyendo que el Señor va a seguir proveyendo, hermanos. Y Dios proveyó. ¿Cuántos dicen amén? Pero imagínate que yo fuera así, puñete, así, no, las hermanas de sus esposos la bendecirán. No, hay más canasta para que ya tienen mucho ya. Y a su nombre, hermano. ¿Quién vive? Pero gracias a Dios tienen con la ayuda. Y bueno, gracias, tengo a mi esposa también que me ayuda, porque hay mi esposa que lucha, ¿no? ¿Cómo vas a aprender tanto? ¿Cómo vas a dar tantas canastas? Uno nomás mejor, dos mejor, nada, no. A lo mejor pues compré sus canastitas, ¿no? Ahí bien bonito, ahí con mucho amor, ¿no? Creyendo que el próximo año va a ser mucho mejor, hermano. Amén. Pero con amor, hermano. Por eso la buena administración es buenísima, hermano, buenísima, para que de esa manera nosotros también podamos trabajar con honestidad. Por eso en Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Dale fuertes palmas al Señor, amén. Y ya para terminar, de escucho, consecuencias de llamar pecado a quien ayuda o apoya o trabaja humildemente para la obra. Hay consecuencias. Debemos tener cuidado de condenar lo que Dios no condena, ya que si nosotros lo hacemos, nos movemos jueces, y sabemos que el único juez es nuestro Dios. Cuando dicen amén. Romanos 14:4 nos dice esta verdad: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Cuántos somos siervos de Dios? A ver, ¿cuántos somos siervos de Dios? El mismo Dios te dice: oye, ¿tú cómo vas a juzgar al criado ajeno? Él es mi siervo. Y a su nombre. Oye, ella es mi sierva. Él tiene quien va a juzgarlo. Déjalo trabajar. No, pero así no es, déjalo trabajar.
Y a su nombre. Endemoniamos a lo que no es endemoniado. No, así no es. Déjalo trabajar. Yo soy, si está haciendo mal, yo voy a jugarlo. Déjalo ahí. Por eso no podemos hablar o sacar de nuestra palabra, de nuestra boca, no pensando que así no es la cosa. Déjalo ahí, Dios va a juzgar. En Santiago 4:11 nos habla esto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice la palabra que Dios juzgará tu murmuración. Si ves a tus hermanos trabajar para la obra y tú en tu corazón los llamas pecadores, Dios juzgará esa murmuración. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Todos nosotros, lo que hacemos actividad, lo hacemos para la obra con mucho, mucho amor. En nuestra mente no está enriquecernos, no está, wow, oye, ese paquete es poco para mí, poco para ti, todo. No. Estamos trabajando para la obra del Señor. Por eso no podemos pensar, o si alguien viene a decirte una cosa, otra cosa, no, tú no puedes decir eso. No, yo estoy trabajando para mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia mismo Jesús habló de la palabra ociosa. Mateo 12, 36 a 37 nos dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daré cuenta en el día del juicio, hermano. Cuidémonos de hablar algo que no ha salido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuidémonos, hermano. Eso tú tienes que cuidarte de verdad. Esa palabra si dice el Señor esto, que no, si no Dios no ha dicho nada, no hables. Y a su nombre. Uno por creer espirituales dice, Señor, no. Tranquilo nada más. Porque lo que salga de tu boca, Dios te va a juzgar. Yo nunca hablé, yo nunca dije, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué dijiste? No, pero pensé. Apartado de mí, lengua mentirosa. Por eso, si Dios no muestra nada, si Dios no dice nada, no hables nada. Callado nada más. Y a su nombre. Cuando llamamos pecado a una acción que nace de un corazón sincero para ayudar a la obra de Dios, no podemos decir pecado, hermanos míos. Más bien, si nosotros lo hacemos, ¿qué vamos a causar? Número uno, desanimar a las personas generosas que quieren apoyar. Hay personas que quizás están empezando en la obra del Señor y quieren apoyarnos. A ver, ¿cómo apoyamos? Ya están vendiendo, vamos a apoyar. A veces Dios toca corazón de los vecinos y vienen y colaboran. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces no podemos decir, no, este es pecado, ya que muchas veces podemos, por medio de esas ventas, lastimosamente muchas veces el enemigo puede causar divisiones cuando hay pensamientos contrarios, hermanos. Por eso nosotros, por medio de esta enseñanza, estamos unificándonos, hermanos, para que no haya controversias, que digan, no, se debe vender o no se debe vender. Ahora estamos aprendiendo que no es pecado hacerlo. No será todo el tiempo. Llegará el tiempo cuando se diga, alto. A partir de hoy, dice el Señor que ya no es necesario que vendamos ya. Ya el Señor está bendiciendo, supliendo todas las necesidades. Así que por medio de las ofrendas, gloria al Señor, el Señor está sobreabundando. Y a su nombre. Mientras tanto hay que ser pacientes y siendo dadores alegres para que llegado el tiempo el Señor lo haga. Y a su nombre. Debemos examinar todos los motivos. Si en caso viene un hermano o alguien que quizás de afuera que te empieza a decir cosas malas, tú tienes que ser paciente y enseñarle también, ¿no?, que lo estamos haciendo para la obra de Dios sin lucro, sin hacer ganancias deshonestas como lo manda el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor. Concluimos aquí. Escucha, quiero terminar diciéndote que no es pecado que una iglesia realice actividades transparentes, voluntarias y honestas para apoyar la obra del Señor, siempre que el propósito sea glorificar a Dios y no obtener ganancias personales. Asimismo, nunca olvidar que en toda actividad nunca tiene que ser la prioridad, sino Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En el servicio, el centro de atención es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? No una actividad. Para esto se debe haber una designación, como ya les he enseñado, 2 o 3 hermanos para apoyar si hay una actividad, y los demás congregantes enfocados en las cosas espirituales. No olvidar también, mis amados hermanos, que Dios estipuló 2 formas para el sostenimiento de su obra: las ofrendas para la casa del Señor y los diezmos para el sostenimiento de los ministros. Es por eso que nunca tenemos que perder la esperanza, ¿no?, de decir toda la vida vamos a hacer actividad. No. En algún momento
no más actividades. Hasta aquí no más. Se puede empezar una vez, ya estamos haciendo todas las semanas, ahora vamos a hacer una vez por mes nada más. Después vamos a hacer una vez cada 3 meses. Y llegado el tiempo, ya no más actividad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios dice en su palabra que Él da semilla a todo lo que no quiere sembrar. Todo lo que hagamos, amados hermanos, hagámoslo con amor, sabiendo, y Dios nos hace recordar por esta palabra también, que Él no se olvida todo lo que hacemos para Él. Desde el momento en que tú entras a la iglesia y das un tiempo para estar a los pies de Cristo, para orar, a que limpia, que lava, que viene, hace compras para la actividad, qué sé yo, tantas cosas que hacemos para Él, Dios lo observa, Dios lo ve y Él hay recompensa, hermano. Hace poco tuve un sueño, le conté a algunos cómo el Señor me mostraba que muchos de ustedes tenían canastas, hermano, llenos de dinero, ¿no?, de oro. Me mostraba el Señor a su nombre, ¿no? Y de ese separaban ustedes la 10ª parte para seguir ofrendando para el Señor, separando sus diezmos, hermanos míos. Estábamos en un barco muy grande, muy hermoso, y el mar era cristalino, hermanos míos, y ahí estábamos. Muchos de nosotros estábamos en ese día de fiesta espiritual. Amén. Dale fuerte palmas al Señor. Ponte de pie y vamos a agradecerle por esta palabra. Dile, Señor, gracias, papito lindo, porque tú te acuerdas siempre de mi esfuerzo. Vamos, solamente vamos a orar un minuto. Quiero que le digas, Señor, tú ves mi esfuerzo, Padre. Tú sabes mi necesidad, pero también ves, Señor, aleluya, todo lo que hago para ti, bendito Dios. Oh, bendito Padre, ahí están tus hijos, Señor, tus hijas, tus ministras, Señor. Oro en esta hermosa noche, Señor amado, por tu hija Giovanna Mauricio, Señor. Sigue renovando su fuerza, Padre. Tú la has levantado como tesorera de esta obra, Señor. Sigue bendiciendo, proveyendo, Señor, fortaleciéndola, Señor. Aún háblale en sueños, Señor. Fortalécela ahí, Señor, en la intimidad de su hogar, cuando ella te busque, Señor, cuando te clame, Padre. Ahí fortalece a tu sierva, bendito Dios. Aún oro por todos mis hermanos hoy presentes, Padre, que hasta el día de hoy, Señor, han pasado ya meses, Padre, y siguen de pie, Señor. Siguen peleando la buena batalla de la fe, bendito Padre. Sigue, Señor, guardando sus vidas, bendito Dios, en obediencia, Padre, a tu palabra, bendito Dios, aleluya. Oh, poderoso Rey, aún oro por todos mis hermanos, Señor, que no han podido venir en esta hermosa noche. Guárdalos, cuídalos, Señor, sosténlos, bendito Padre. Aún oro, Señor, por mi hermana Carmen, que ha venido de visita en esta hermosa noche. Guarda a tu hija, Señor amado. Prepara su corazón, papá, para llegado el tiempo podamos visitarla a su casa también, papito lindo, y levantar un altar de oración en su hogar, para orar por su casa, por su familia, bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, dile. Gracias, Señor, porque ahora sí entiendo, dile ahí, que todo lo que hago es para ti, Señor, y será de bendición, papito lindo. Gracias, bendito Dios amado. Levanta tus manos, mis amados guerreros de Cristo, y vamos a darle la gloria que Él se merece. A la gloria sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor, amén. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, los hermanos que nos ven por las redes sociales. Gloria al Señor. Sigamos adelante, sigamos perseverando, amén. Sigamos avanzando. Y bueno, quiero dar pase a mi hermana María, que está en la dirección, amén. Mientras la sierva pasa, fuerte las palmas a nuestro Dios. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Qué buena reflexión que hemos tenido hoy día, el mensaje de Dios, ¿verdad? Que primeramente la iglesia va a crecer y que se va a multiplicar.